El decreto 1174 de 2020 frente al derecho laboral constitucional. El trabajo no siempre ha estado regido por el derecho laboral. Antes lo estuvo por el derecho civil, como si la relación entre el trabajador y el empleador fuera entre iguales. Lo que las más de las veces no es así. Las relaciones laborales tienen un elemento fundamental que es la subordinación del primero respecto del segundo, por lo que hay una condición de preeminencia del segundo sobre el primero. Este derecho comenzó a tener mayor desarrollo a partir del año 1919 con la aparición de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuyo propósito era y sigue siendo el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los individuos sobre la base de la reglamentación de algunos temas como la jornada diaria, semestral de trabajo y semanal de trabajo, un salario que garantice condiciones convenientes de existencia, de un régimen de protección en materia de enfermedades generales y profesionales y accidentes de trabajo, de protección de los menores y las mujeres, de garantía de las pensiones de vejez e invalidez y de defensa de los derechos de los trabajadores en el extranjero y la afirmación de la libertad sindical. El derecho laboral, que luego de escindirse del derecho civil ha tenido diferentes denominaciones como legislación industrial, derecho obrero, derecho social y luego llegando a ser conocido como derecho del trabajo, ha experimentado un avance con las, en su momento, cartas de la OEA del 30 de abril de 1948 y de la ONU del 1 de diciembre de ese mismo año, en las que se reafirma al trabajo como instrumento de bienestar material para alcanzar niveles decorosos de vida, introduciéndose una serie de principios que luego fueron constitucionalizados en los ordenamientos jurídicos estatales, surgiendo entonces el derecho laboral constitucional. Entre nosotros, la legislación laboral como tal comenzó a ser expedida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llegando a constitucionalizarse con la reforma de 1936, desde cuando se empieza a diferenciar la seguridad social del derecho laboral propiamente dicho, lo que llegó a un grado superior con la Constitución de 1991, en la cual se consignan varios principios mínimos fundantes en materia laboral y de seguridad social, entre los que resaltamos el de igualdad de oportunidades para los trabajadores, el de remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, el de estabilidad en el empleo, de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, de garantía a la seguridad social, de capacitación, de descanso necesario, de protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad y el de pago oportuno y reajuste periódico de las pensiones legales, así como la libertad y la dignidad humana. A pesar de este proceso de constitucionalización del establecimiento de principios en materia laboral y la orden dada por el constituyente de 1991 en el artículo 53 superior al Congreso para que expidiera el Estatuto del Trabajo, esto no solo no ha ocurrido, sino que las leyes del mercado son las que han entrado a regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, llevándolas cada vez más fuera de las fronteras del derecho laboral protector del trabajador como la parte más débil de esa relación. Esa huida o echada del derecho laboral no tiene solo como protagonista a los empleadores, sino que el Estado mismo ha jugado un papel no solo permisivo, sino de regulativo, buscando generar la confianza inversionista sobre la base del menoscabo de la estabilidad laboral, la pauperización salarial, la regresividad, la permisión y el establecimiento de la deslaboralización y el trabajo parcial precarizado. El decreto 1174 del 2002 es una contribución bastante significativa al desmonte de las garantías laborales y de seguridad social bajo el argumento falaz del acceso y operación del piso de protección social para aquellas personas que mensualmente perciben ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica a través de los beneficios económicos periódicos, BIPs y del seguro inclusivo, cuando en realidad los primeros, los BIPs, tal y como lo establece el mencionado decreto, constituyen, por llamarlo de una forma que haga posible develar la trampa terminológica que utilizan, un subsistema pensional de ahorro individual en el que nadie se va a pensionar. Con estos se pretende sustituir y suplantar el régimen pensional establecido en la Ley 100 de 1993, con la particularidad de que los montos de dichos beneficios son siempre inferiores al salario mínimo legal mensual, con lo que se le hace un quite a las reglas de la OIT y los principios
de las cartas de la OEA y de la ONU, constitucionalizados en 1991, referentes al mínimo vital y a la irrenunciabilidad a beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Es el surgimiento, vía del decreto 1174, de los antiprincipios del submínimo vital y de la irrenunciabilidad ya no a los beneficios mínimos, sino a los beneficios submínimos establecidos en normas laborales, con los que se hace permisible renunciar a los beneficios mínimos en tanto esa renuncia no sobrepase el nuevo piso que es el submínimo legal, que a todas luces resulta inconstitucional. En lo que respecta al seguro inclusivo, este va a generar lo contrario de lo que indica su nombre. Excluye a los trabajadores cobijados bajo el mencionado seguro del régimen de seguridad social en riesgos laborales, llevándolos a un sistema contractual de seguro no regido por el derecho laboral y de la seguridad social y de los principios protectores en la materia, sino regido por el derecho de seguros en el cual confluyen normas de carácter civil y comercial. Es decir, el subsistema de riesgos laborales determinado en el decreto 1174 llamado seguro inclusivo remite a un contrato de seguros con una aseguradora en el cual no se garantiza una pensión de invalidez para las personas que en su momento lo requieran. Lo devengado como remuneración durante o con el desempeño de este tiempo parcial, de este trabajo parcial, no va a alcanzar para cotizar a una pensión de acuerdo con los dos sistemas pensionales establecidos en la Ley 100 del 93. Detrás de todo esto hay una realidad y es la precarización laboral, pues si bien no se indica en el mencionado decreto que se busca incentivar la modalidad de trabajo parcial, como lo ha dicho el Ministerio del Trabajo, no se introducen límites respecto del número de trabajadores que un empleador puede vincular por tiempo parcial, ni se introducen límites en cuanto a las actividades o labores susceptibles de ser atendidas por trabajo o bajo la modalidad parcial. Y tampoco se indica que el número de horas mínimas que puedan ser entendidas como trabajo parcial o el número de horas que se le limite al empleador para que no pueda por debajo de ese número mínimo vincular a los trabajadores. No se estableció prohibición alguna en ambos sentidos, en estos sentidos, por lo que de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución, al no estar expresamente prohibida la generalización de la vinculación parcial de trabajadores por parte de los particulares, les está expresamente permitido convertirla en la nueva forma imperante de vinculación de los trabajadores en Colombia. Y como en efecto, la vinculación parcial representa menos costos para los empresarios, estos no van a dudar en echar mano de ella como la forma de contratación laboral, además con un argumento aparentemente fundado como lo es la crisis generada por la COVID-19 y el cierre de la economía que ha sufrido nuestro país. Los beneficios económicos periódicos tienen su génesis en el artículo 48 de la Constitución del 91, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2005, que en la parte pertinente dice, y abro comillas, ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. Cierro comillas. El decreto 1174 no solo reglamenta y establece beneficios económicos periódicos a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión, sino que lo que hace es crear las condiciones para que muchísimas personas sean vinculadas por tiempo parcial, con lo que se asegura la imposibilidad de optar por el derecho a pensión en cualquiera de los dos regímenes pensionales, como son el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, y por lo tanto van a terminar en el subrégimen con el que pretenden implantar una especie de subpensión mínima, de pensión submínima en nuestro país y evadir la obligación de asegurar una verdadera pensión mínima a través del principio de solidaridad que está presente en los dos regímenes pensionales existentes. Lo que debe generalizarse como protección mínima es el derecho a una pensión, por lo menos de salario mínimo, inicialmente para los trabajadores que coticen para ello, pero idealmente para todos los colombianos que lleguen a tener
determinada edad y tengan unas características que los hagan acreedores a ese derecho de acuerdo con la regulación que para el efecto se debería expedir. Ese sí sería un verdadero piso de protección, pero lo que pretenden implementar está en el subsuelo y no protege, antes excluye del régimen de seguridad social y condena a quienes queden inmersos en esa falaz protección a estar imposibilitados materialmente para adquirir un derecho pensional como lo establece el artículo 53 superior, porque con aportes al régimen de ahorro individual con solidaridad por debajo del salario mínimo, jamás se ahorrará el capital suficiente para financiar una pensión. Incluso cotizando con salario mínimo o un poco más de salario mínimo, también resulta en algunos casos difícil e imposible cotizar el capital suficiente para una pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y al cotizar por periodos inferiores a semanas, días y hasta horas, queda bastante difícil completar 1.300 semanas de cotización para hacerse acreedor a una pensión en el régimen de prima media con prestación definida, pero tampoco se alcanzaría en el RAIS al llegar al número de semanas mínimas de 1.150 para conseguir la pensión mínima de vejez a través de los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Es importante hacer referencia a un tema no menor, consistente en que el decreto 1174 regula temas que son del núcleo de los derechos fundamentales, como la seguridad social y el derecho al trabajo, que son de reserva de ley estatutaria de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución, que no pueden ser abordados por medio de este tipo de decretos como el que expidió el gobierno, porque como ya lo indicábamos, al tratar de temas relacionados con derechos fundamentales, deben ser regulados a través de leyes estatutarias. Adicionalmente, anotamos que con el decreto no se está reglamentando, sino que se está legislando, se está creando y modificando legislación en materia laboral y de seguridad social, al crear esos subregímenes que hemos mencionado, por lo que no se debió hacer por parte del gobierno vía decreto, sino por el Congreso a través de una ley estatutaria. En esta línea, las sentencias 028 del 97, SU 111 del 97 y C 917 del 2002, entre muchas otras, se han ocupado de este tema de la facultad reglamentaria del gobierno y la regulación de ciertos temas a través de decretos, cuando se trata de aquellos que deben ser abordados por leyes estatutarias. Con base en estas decisiones jurisprudenciales es posible afirmar que el gobierno ha actuado sin competencia y sin cumplimiento de las formas legales y límites constitucionales, usurpando las funciones del legislador al expedir el mencionado decreto 1174, lo cual debería ser examinado por el Consejo de Estado vía medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, la cual puede ser ejercitada por cualquier ciudadano. Adicionalmente, está incumpliendo el gobierno nacional con este decreto 1174 el artículo 158 de la Constitución, en el que se regula el principio de unidad de materia cuando en una ley o este tipo de decretos se establezca o se reglamente algún tema que no puede ser de diferentes temas, de temas alejados, sino sobre una misma materia, y en este caso se legisla sobre seguridad social y a la vez está legislando sobre derecho al trabajo, al establecer y al definir lo que es el trabajo parcial, lo cual debió hacerse mediante otra reglamentación, mediante otra norma, siempre de carácter estatutario y no mediante este tipo de decreto como lo ha hecho el gobierno nacional.